Auspician este programa las siguientes empresas. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a otro especial de Chacra Televisión. Nuestra idea a la hora de elaborar estos programas claramente tiene que ver con responder a las inquietudes de ustedes, quienes están del otro lado de la pantalla, sean ustedes ganaderos, sean ustedes contratistas, agricultores, y en cada oportunidad tratando aquel tema que tiene que ver con la época del año en la que nos encontramos, con el cultivo que de alguna manera se está poniendo de relieve. Saben ustedes que este es un nuevo ciclo que en este caso tiene que ver con el maíz. Claudio Gianni, que ha sido el realizador de este ciclo en particular, nos cuenta con quién conversaste ahora. Karina, entonces estamos en el sudeste de Buenos Aires. Ayer estuvimos hablando sobre todo lo que tiene que ver con determinación y construcción de rindes, y hoy Nahuel Rebuzzi Calvo nos va a introducir en lo que son estrategias de fertilización. Hay un tema muy interesante que es el nitrógeno incubado en anaerobiosis, una herramienta que sirve para ponderar la mineralización y ser utilizada en la evaluación final de la dosis que debe aplicarse al cultivo. Fíjate. Mi nombre es Nahuel Rebuzzi Calvo, soy coordinador del área técnica del Laboratorio de Suelos Fertilab, que se ubica en la ciudad de Mar del Plata, y actualmente además soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, grado y posgrado, e investigador de CONICET. Respecto al diagnóstico de la nutrición en general de los cultivos, para empezar desde lo general o particular, digamos, hay tres pasos que nosotros consideramos claves, o el ABC de la nutrición, digamos, que es el muestreo de suelos, el análisis propiamente dicho y el diagnóstico y recomendación. En esos tres pasos volvemos a eso siempre, por más que estemos en 2017, en la importancia del muestreo de suelo, porque si uno hoy ve a nivel de la región pampeana, solamente el 30% de los suelos bajo producción se muestrean. O sea que en el 70% de los casos hacemos cultivos sin diagnóstico. Entonces ahí partimos del primer paso. Por eso yo siempre digo a los productores que traten de, por más que metan toda la tecnología después para el manejo de ambientación y demás, hagan un correcto muestreo de suelo, porque es la principal herramienta que tenemos para la toma de decisión hoy en día. Respecto a este primer paso, lo importante que deben tener en cuenta es, primero, identificar cuál es el nutriente deficitario en la zona. En general estamos hablando de los principales nutrientes que limitan la producción de cultivos. Tenemos nitrógeno, fósforo obviamente, azufre en algunas regiones, y después está empezando a ver cada vez con mayor frecuencia respuesta a zinc como micronutriente. Entonces esos son los nutrientes con problemas. Cuando vamos al muestreo así propiamente dicho, lo que debería tener en cuenta el productor, asesor y demás es, bueno, tomar la muestra con la cantidad de submuestras suficientes por muestra, según la profundidad, el momento de muestreo siempre en presiembra para maíz, independientemente de la zona, generalmente se hace en presiembra, hasta los 60 centímetros para nitratos y sulfatos y 0,20 solamente para lo que es fósforo. Cuando vamos al momento de cómo interpretamos esos resultados y qué herramientas tenemos para tomar la decisión de la dosis, que es lo que le importa al productor, al asesor, ahí lo que debemos considerar es que, por un lado, para el caso de nitrógeno, la dosis se define en función de la demanda del cultivo, o sea, el rendimiento del cultivo que yo espero obtener en esa zona. Por ejemplo, para el sudeste serán 8.000 kilos, 9 kilos, para la zona norte 10, 12.000 kilos, y en función de eso es la demanda del nutriente que yo tengo. Y por otro lado, lo que nosotros medimos es la oferta. La oferta es lo que medimos inicialmente en el suelo en presiembra. Por ejemplo, medimos 50-60 kilos de nitrógeno en presiembra. Lo que hemos visto en los últimos años es que con eso solo no alcanza. ¿Por qué? Porque eso, lo que nosotros medimos en presiembra para nitrógeno, es la foto de lo que tenemos hoy en ese momento. Y como todos recuerdan, el nitrógeno es un nutriente móvil, por lo tanto está expuesto a distintos procesos de transformación y de pérdidas. Entonces lo que decimos, bueno, en los últimos años lo que se ha trabajado, tanto de la unidad integrada Balcarce como del área técnica de Fertilab, es, bueno, ¿cómo podemos mejorar ese diagnóstico para tener una mayor precisión en la estimación de la dosis de nitrógeno en maíz? ¿Y por qué tanto insistimos en maíz? Porque es uno de los principales costos de producción, la nutrición. Entonces, claramente ahí tenemos que poner el ojo. Y ahí empezamos a trabajar y decimos, bueno, si el maíz toma nitrógeno del suelo y la principal fuente es lo que tengo en el suelo en presiembra y lo que aporta por mineralización ese suelo, ¿por qué no medimos o tenemos algún estimador de ese aporte de nitrógeno por mineralización? O sea, ¿cuánto me libera el suelo durante el ciclo de cultivo de la materia orgánica? Si bien eso hay muchos estimadores y se pueden hacer cuentas
que se estudian en la facultad a nivel de grado y posgrado a partir de la materia orgánica, se ha visto un estimador bastante preciso de ese aporte por polinización, que es el nitrógeno incubado en anaerobiosis oral. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Si medimos lo que tenemos hoy con la disponibilidad de nitrógeno en presiembra y tenemos un estimador de lo que aporta ese suelo por polinización, podemos tener una disponibilidad o una idea más real de la disponibilidad de nitrógeno que tenemos para el cultivo sin fertilizantes, ¿tá? Y en función de eso estimar la dosis, ¿tá? Esa es la idea para el caso de nitrógeno. Hay mucha información al respecto, se ha trabajado mucho en el sudeste bonaerense, mucho en el centro sur de Santa Fe también, en el cual hay modelos que permiten, a partir de la disponibilidad de nitrógeno inicial y el nitrógeno anaeróbico, que se mide solamente 0,20 centímetros, hacer una estimación de, bueno, mi testigo, mi maíz sin nitrógeno me rinde 8 toneladas, 5 toneladas, 6 toneladas. Y este es mi piso, nosotros decimos. Entonces decimos, bueno, a partir de ahí, ¿cuánto queremos producir de maíz? Queremos producir 2 toneladas adicionales más, 3 toneladas adicionales más, y en función de eso y un factor de requerimiento estimamos la dosis. Pero nosotros estamos convencidos que es fundamental entender y cuantificar cuál es el piso de rendimiento de mi maíz sin nitrógeno. Y para eso tenemos que determinar lo que tenemos hoy en el suelo y lo que aporta ese suelo por polinización. Que eso es muy distinto, ese aporte, si estamos en el sudeste, si estamos en la zona núcleo, si estamos en un maíz temprano o si estamos en un maíz tardío. El pool es el mismo de mineralización, pero la tasa va a cambiar y la eficiencia de captación de ese nitrógeno va a cambiar según la temperatura y la humedad de la zona y las condiciones que tenemos. Lo que hemos visto es que en general en los maíces tardíos, digo, la mayor temperatura, estoy hablando de maíz tardío en zona núcleo, mayor temperatura y en general la adecuada disponibilidad hídrica que tenemos un mayor aporte de mineralización que en los que son maíces tempranos en zona núcleo y maíces tempranos en el sudeste bonaerense. O sea, el mismo pool mineraliza más nitrógeno en esa condición que en las otras. Y eso explica que en los últimos años, en esas zonas, por ejemplo, Teodelina, Villa Cañas, Venado Tuerto, tenemos maíces de 9.000 kilos sin nitrógeno. ¿De dónde viene ese nitrógeno? Viene de la mineralización. Entonces, lo que decimos, si es tan importante, empecemos a medirla. ¿Por qué antes no se consideraba? No es que no se consideraban los modelos diagnósticos, se consideraba, pero era una forma simplificada, decía que ese aporte era constante. Y lo que pasaba con ese aporte que es constante, que los suelos no mineralizan todo lo mismo, ni las condiciones son todas iguales, y eso hacía que tengamos más error en la estimación de la dosis según el ambiente, según la condición. Esta zona cada vez más se ha implementado la siembra más tardía, no llegaría a tener maíz tardío, más tardía de maíz, por buscar una mejor estabilidad del rendimiento. Para las siembras de octubre, las recomendadas en esta zona, que son las de mejor potencial, pero siembras ya de noviembre es bastante frecuente en los productores y demás, para escapar un poco del periodo crítico. Y en realidad en esa condición lo que se ve es que el aporte es un poco mayor que en siembras tempranas. Lo que pasa es que acá la diferencia de temperatura no es tan alta como se ve en la diferencia de temperatura en la zona núcleo. Y en general la humedad para maíz acá en verano condiciona el crecimiento y por lo tanto condiciona el aporte de nitrógeno por polinización y la eficiencia. En cambio en el norte prácticamente con las lluvias que tenemos frecuentemente en verano estamos prácticamente regando el cultivo de maíz tardío y eso mejora el aporte por polinización y la eficiencia de captación de ese nutriente. El maíz en segunda es otro escenario por dos cosas, porque el potencial en general para esta zona es distinto. Acuérdense que la dosis de nitrógeno está condicionada por la demanda, o sea por el potencial de rendimiento de maíz, y por otro lado obviamente que el efecto del cultivo antecesor y sobre el maíz que viene, por ejemplo, se ha trabajado en los últimos años bastante en cultivos de cobertura, el uso de vicia o distintos cultivos alternativos para de cierta forma dejar todo el año el suelo cubierto y tener mayor eficiencia de uso en general de los recursos. Eso hace que tengamos un mayor aprovechamiento de recursos y tenga, en el caso de vicia, un aporte de nitrógeno para el cultivo que sigue en la rotación, que en este caso es el maíz. Pero en general lo que es el maíz segunda, que tenemos un menor techo de rendimiento y por otro lado tenemos un mayor aporte previo a la siembra de cultivo de nitrógeno por polinización. Entonces nosotros en general medimos una mayor disponibilidad de nitrógeno en presiembra de cultivo. Por lo tanto, si medimos más nitrógeno en presiembra y tenemos por otro lado una menor demanda, la dosis en general de nitrógeno para el cultivo de segunda son menores obviamente que para los que son cultivos de siembras más tempranas y de mayor potencial de rendimiento. En momentos de aplicación de nitrógeno en maíz, si uno va desde la teoría a la práctica, la teoría dice que uno debería aplicar nitrógeno cuando empieza la máxima tasa de absorción de nutrientes, que es a partir de B4, B5, B6. Antes no sería lo más recomendable porque expongo al fertilizante a pérdidas. Ahora, cuando uno va a la práctica y empieza a ver cuestiones de logística y demás,
En general, lo que se hace es adelantar la aplicación de nitrógeno a presiembra de cultivo, digamos, o en 1 o 2 hojas. En zona núcleo, por ejemplo, muchas veces el nitrógeno, por el tema de pérdidas por volatilización, se incorpora en las entresurcos, o sea, se incorpora temprano. En general, en esa condición no se va a aplicaciones en 5 o 6 hojas, salvo que trabaje con líquidos para bajar las pérdidas. Y lo que es el sudeste, si bien tenemos la ventaja de tener menos temperatura y por lo tanto menos condiciones de pérdida, textura de suelos más finas que en el norte, mayor cantidad de materia orgánica y demás, en general lo que hace es hacer una aplicación en 2 o 3 hojas de nitrógeno, y si vamos a potenciales muy altos se hace una segunda aplicación. El tema de eso es que, 2 cuestiones. 1, aplicar nitrógeno cuando la planta lo necesita y tener humedad para que se absorba ese nitrógeno. Eso es lo que limita. Si nos vamos a maíces tardíos de segunda en la zona núcleo, ya vamos a fechas de diciembre, ahí nos queda otra que incorporar o usar fuentes líquidas, porque la pérdida puede llegar a ser del 50% del nitrógeno aplicado. Y ahí el fraccionamiento, como son dosis más bajas, no tiene mucho significado. Desde el punto de vista de que siempre hay que combinar lo que es, digamos, el tema de logística y practicidad de la metodología y combinar con lo que es maximizar la eficiencia de uso del nutriente. Un número que es importante conocer: hoy en día, con la relación de precios que hay de la urea, por decir un fertilizante más difundido en Argentina, que está a $350 la tonelada, con un precio de maíz $140 por tonelada, en general necesito alrededor de 6 kilos de grano, entre 5 y 6 kilos de grano para pagar 1 kilo de nitrógeno. Las eficiencias generalmente que yo obtengo por cada kilo que aplico triplican por lo menos eso. Entonces, en realidad, bueno, tengo que decir que en realidad cuando yo tengo un problema de deficiencia de nitrógeno en maíz, no tengo que dudar a aplicar nitrógeno y quedarme corto, porque siempre la respuesta paga el costo de la aplicación. O sea, de eso no hay dudas. Lo mismo para otros nutrientes. Las fuentes, hoy en día el mercado, la mayor parte del mercado se divide principalmente en lo que es urea, digamos. Para algunos casos en particular, bueno, obviamente la fuente líquida es muy buena, una muy buena alternativa, porque además viene combinado, también puedo utilizarlo con otros nutrientes como es azufre. El tema ahí es la logística de la aplicación, sobre todo con mucha superficie y demás. Y después algunas otras fuentes, como son el nitrato de amonio calcáreo, que algunas empresas fertilizantes, por ejemplo Yara, lo comercializa, que pueden ser buenas alternativas para esas situaciones en las cuales tengo condiciones predisponentes a pérdidas, bueno, poder aplicar ese nutriente y bajar la aplicación de pérdidas. Después, en realidad, lo demás, no hay muchas diferencias entre fuentes, y después lo que puedo hacer es usar algún inhibidor de las pérdidas por oxidación o de las pérdidas por lixiviación, según zona y condición. Pero eso cuando en realidad, por ejemplo, si yo voy a la zona núcleo y tengo la posibilidad de incorporar el nutriente, la diferencia entre fuentes ya no es tan grande. El tema es cuando yo tengo que comparar una urea boleada contra un fertilizante líquido. Bueno, ahí sí la diferencia se mantiene y por ahí conviene, desde un punto de vista económico, ir a un líquido. Pero si yo puedo incorporar esa urea, clavarla en presiembra, la diferencia ya prácticamente no conviene. Entonces, Con manos argentinas, desde hace más de 40 años, junto al hombre de campo. Generando trabajo y bienestar por un país mejor. Metalfor, bien argentinos. Desarrollamos nutrientes que la tierra necesita para producir alimentos. Profértil, vida para nuestra tierra. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Seguimos, Claudio, en la zona sudeste, seguimos con el entrevistado y en esta oportunidad queremos consultarte acerca de qué otras temáticas estuvieron evaluando en particular. Bueno, Nahuel ahora se va a referir a otros 2 nutrientes que son muy importantes, como el fósforo y el azufre, y también nos va a explicar qué es esto de la determinación de la mineralización y cómo influye en la posfloración del cultivo.
primero que objeto es que no se hace muestreo de suelo y se muestrea poco, y si lo que se muestrea en general se muestrea mal. Yo lo que le recomiendo al productor, al asesor, es que tome primero una buena muestra de suelo, muestree por ambiente siempre y cuando vaya a hacer aplicación variable, si no, no gaste plata en cosas que no tienen sentido, y en función de eso sume al diagnóstico, además de medir nitrógeno inicial a 60 centímetros, los estimadores de emisión como es el NAN. En función de eso, estimar mi rendimiento y en función de las perspectivas del año, bueno, poder caracterizar y definir la dosis de nitrógeno para esta campaña en particular. ¿Cómo cambia ese ambiente durante el ciclo? Pues imagínense que yo estoy definiendo una dosis de nitrógeno 3 meses antes, donde se define el periodo crítico del cultivo. Entonces, y un nutriente móvil que está expuesto a pérdidas. Entonces lo que nosotros recomendamos es tratar de alguna forma de durante el ciclo monitorear el cambio de la condición del año, el cambio de la condición de mercado, el cambio de la condición del bolsillo del productor y el asesor, para decir, bueno, no, yo en mi planteo inicial puse como rendimiento objetivo 9.000 kilos, pero el año viene para 11.000, pero yo mi dosis la ajusté para 9.000. Indefectiblemente, ese ambiente me estoy quedando corto. Entonces, poder monitorear es una alternativa, y contar con modelos de diagnóstico dinámicos que están bastante ajustados, más para fina que para gruesa, es la línea que estamos trabajando. Prácticamente en algunos casos, en alto potencial, hasta el 40% viene por floración de acumulación, y ahí juega un rol muy importante la mineralización, porque ustedes consideren que la mineralización de nitrógeno del suelo casi está aportando nitrógeno en función de, a medida que tengo más temperatura, más humedad, aporta más nitrógeno al suelo. Y el crecimiento de cultivo va creciendo más a medida que tengo más humedad y más temperatura. Entonces, generalmente el aporte de nitrógeno, esto está medido para trigo, de la mineralización al rendimiento del cultivo y al nitrógeno que sale en el grano, es mucho más importante a partir de lo que es floración. Entonces, en esa condición, en maíz la mineralización jugaría un rol importante para lo que viene post floración. Ahora, ¿puedo hacer una aplicación correctiva para ese momento? Y sí, podría aplicar, pero estoy hablando de condiciones de riego, en el cual yo voy a fraccionar nitrógeno de una forma tal y incorporarlo con el agua de riego y absorberlo. Puede ser una alternativa, hay que ver cuál es el nivel de respuesta que me genera eso, porque en realidad el cultivo lo que hace es llega un momento que empieza a remodelizar, y removiliza el 70%. Entonces habría que ver si realmente aplicar nitrógeno en floración tiene una respuesta tal que me justifique ese. Pero la acumulación está, y es una fuente importante, pero en condiciones de potencialidad y bajo riego se ha visto eso. Lo que se hace poco de muestreo para nitrógenos, para fósforos, para todo el nutriente en general. El método de referencia, como usted mencionaba, es el método basado en el método de Bray. Y en los últimos años lo que se está empezando a trabajar es también tratar de ver si alguna fracción orgánica de fósforo para suelos con alto contenido de materia orgánica mejoran la predicción que hace ese extractante del método Bray tradicional. Y en realidad, cuando uno hace el diagnóstico en función de fósforo, tenemos, digamos, hay dos grandes filosofías, por decirlo de alguna forma. Aquel trabaja solamente por balance, se aplica lo que se lleva el cultivo y nada más. Eso en general tiende a empobrecer los suelos de la región. Ustedes se darán cuenta, o habrán visto por ahí mapas que hay en la región pampeana, que alrededor del 70% de los suelos tienen menos de 15 ppm de fósforo Bray, y eso indica que son suelos con predisponente a tener respuesta en la mayoría de los cultivos. Y por el otro lado, decir una teoría, decir, no, mira, si yo tengo niveles de fósforo Bray por debajo de esos 15, 16 ppm, tender a ir aumentándolo además de lo que se lleva el cultivo. Para que ustedes tengan una idea, a nivel país, de la región pampeana, mejor dicho, por donde están los datos, la reposición para fósforo es alrededor del 60%, entre 50 y 60% según el año. O sea, por cada kilo que se lleva el grano, yo estoy aplicando 500 gramos, digamos, ¿tá? Ese es el nivel de reposición. Eso trae empobrecimiento. Después, en cuanto a las estrategias de fertilización y demás, yo siempre digo al productor, considerar que el fósforo, a diferencia del nitrógeno, es un nutriente residual. Entonces, lo que no aprovecha el cultivo que yo estoy fertilizando el maíz hoy, lo va a aprovechar el cultivo que sigue en la rotación. Entonces, no tener miedo si la relación de precio, como estuvo el año pasado y este año también es bastante favorable, insumo-producto, a fertilizar con una dosis más alta las gramíneas, que son las que más responden, y después aprovechar esa residualidad en la soja o en el girasol según la zona y condición. Respecto al momento, forma, más que nada momento de aplicación de fósforo y forma, si va todo al voleo o en la línea o qué estrategia mejor seguir por el productor, hay muchos trabajos al respecto que se han hecho en los últimos años. Esto depende más que nada principalmente del nivel de fósforo que tenga el suelo. Si yo tengo un nivel de fósforo de 12, 13, 14, 15 ppm de fósforo Bray, aplicar al voleo o en la línea para maíz prácticamente no tiene demasiada diferencia, siempre y cuando el voleo lo haga anticipado
y estoy aplicando una dosis considerable de fósforo. Si yo aplico 50 kilos de producto, 60 kilos, no tiene sentido bolearlo. Estoy hablando de dosis de más de 120 kilos de producto. Entonces ahí sí, bolear anticipado, buena línea, y eso lo que hace es optimizar después la siembra, digamos, porque no va con esa, digamos, tiene más autonomía al momento de sembrar. Independientemente de esto, de zonas más frías, nosotros siempre recomendamos que aplicar algo en la línea y le saca ese efecto arrancador, le da ese efecto arrancador al cultivo, mejor comportamiento frente a las primeras heladas que pueda haber, un mayor desarrollo radicular inicial. Pero, digamos, si tengo niveles de fósforo de 15, 16, 17, 18 ppm, la estrategia es la que más le convenga al productor. En muchas zonas se bolea anticipadamente, se bolea en abril el fósforo, siempre y cuando estemos hablando de dosis altas de fósforo. En la mayoría de los casos las dosis que se usan en la región palmera son bajas, ya estamos hablando de 70, 80, 90 kilos de producto. En esos casos, en la mayoría, si tengo valores bajos de fósforo, aplicar en la línea sería la mejor alternativa, ¿tá? Pero podría aplicarlo. Hay unos que combinan. Si está la estrategia de querer levantar los niveles de fósforo del suelo, pero además fertilizar ese cultivo, lo que hacen es bolear una parte. Si la dosis le da 150, bolean 100 y aplican 50 en la línea de la siembra. Y esas combinaciones dan buenos resultados. Respecto a los equipos disponibles para aplicación y demás de fósforo, en general lo que uno siempre, las consultas que llegan al laboratorio y técnicas y demás, es hasta qué dosis puedo aplicar en la línea. En muchos casos tiene la ventaja de aplicar el fertilizante al costado ya de la semilla o separado a 4 o 5 centímetros. Cuando pasa eso, los efectos de fitotoxicidad, salinidad y demás ya pasan a un segundo plano, o sea, no hay que tenerle miedo. Y después en los equipos todavía, las sembradoras más viejas o algunas que todavía siguen teniendo el fertilizante junto a la semilla, bueno, cuando vamos a maíz y zonas de texturas más gruesas y demás, fertilizantes como de amonio, que tengan amonio en la composición, eso hay que tratar de descartarlo en dosis alta porque el quemado y la fitotoxicidad puede ser importante. Entre los otros nutrientes, además de nitrógeno y fósforo, que deberíamos prestar atención, digamos, para maíz, es azufre, obviamente, como un mesonutriente que tenemos, digamos, en distintas zonas ya tenemos bastante frecuencia de respuesta. No es la respuesta que tenemos para nitrógeno y para fósforo, pero en general lo importante para azufre es que tiene cierta, digamos, residualidad ese nutriente. No es como el caso de fósforo, que tiene cierta residualidad, o sea, la puede aprovechar la rotación, el efecto residual. Y al igual que para nitrógeno, las respuestas que tenemos, si uno compara la relación insumo-producto, generalmente son muy favorables. O sea, lo importante para azufre es identificar si tengo el problema a partir de análisis de suelo e interpretación de historia agrícola, antecesor, digamos, frecuencia de soja en esos lotes y demás. Una vez que identifico el problema, bueno, ahí tengo que usar azufre en la rotación, aplicar azufre según la demanda y considerarlo como un nutriente más, porque la respuesta que yo tengo siempre paga el costo de aplicación. Dentro de los micronutrientes, para ir a nutrientes de menor orden de importancia, el zinc es un nutriente que ha cobrado mucha importancia, sobre todo en la zona del sur de Córdoba, sur de Santa Fe. Respuesta en algunos casos que pueden llegar en maíz hasta 1000 kilos, pero en promedio son respuestas que andan alrededor del 6%, o sea, son menores de esta magnitud. En ese caso, de vuelta, en cuanto al diagnóstico, el análisis de suelo, el muestreo de suelo, hay umbrales ajustados para maíz. Entonces, la misma muestra que yo pido para nitrógeno, fósforo, nitrógeno anaeróbico para estimular mineralización y sulfato, pido zinc, 0,20 centímetros. Y en función de eso puedo establecer si tengo una condición de suficiencia o deficiencia y aplicar zinc. En cuanto a la fuente de zinc, hay bastantes fuentes. Puedo usar fuentes que se aplican en la semilla, impregnada. Puedo aplicar fuentes foliares o fuentes aplicadas al suelo directamente. En realidad no hay grandes diferencias en cuanto a eficiencias. El productor, yo siempre digo que use la que más barata esté o la que mejor le combine, porque muchas veces aplican líquidos, entonces en ese líquido va con nitrógeno, azufre y zinc. Entonces usan fertilizante líquido, algunos usan sólido, entonces pueden usar zinc impregnado con algún otro fertilizante. Pero es un nutriente que hay que empezar a tener en cuenta en esas zonas más endémicas. Acá en el sudeste en realidad es menos frecuente la respuesta al agregado de zinc en maíz y en general los cultivos, por la bondad de estos suelos, contenido de materia orgánica, etcétera, etcétera. Pero sí hay que tener en cuenta en esta zona, en planteos de maíz bajo riego, en el cual los potenciales son más altos de producción, las aguas en general que nosotros tenemos son bicarbonatadas sódicas, y eso lo que hace es afectar el pH del suelo y afectar la disponibilidad de zinc. Entonces, por más que yo tenga alto nivel de zinc, puedo tener situaciones de deficiencia
debido a la calidad de esa agua y la demanda, pero debería empezar en esos lugares puntuales a hacer algún análisis de zinc, pero no en todos los lotes y en todas las condiciones para nuestra región. Digamos, nosotros cuando damos los cursos de capacitación respecto a cómo manejar la nutrición, si es al cultivo o la rotación, que era lo que me preguntabas, nosotros siempre planteamos que lo que hay que pensar es pensando en la rotación, porque en realidad nutrientes como por ejemplo hablamos de fósforo, hablamos de azufre con cierta residualidad, no lo aprovecha el efecto directo. Uno siempre cuantifica, quiere ver la respuesta del cultivo que estoy haciendo inmediato, pero no ve lo que pasa en los demás cultivos en la rotación, y eso es fundamental. Y eso en realidad hace que en general enriquezca en general el sistema, mejore los aportes en general de carbono de todo el sistema, y eso hace, más allá a lo que hace estrictamente a lo que es nutrición, mejorar la calidad de esos suelos y la salud del suelo que tanto se habla en los últimos tiempos. En realidad los datos hablan por sí solos, la reposición no llega al 50% en el mejor de los casos para fósforo, y la cuenta que la cuenta que uno hace es bastante fácil. Si uno toma que tenemos 20 millones de hectáreas de soja, que en la mayoría del área no se muestrea, que la dosis media para que ustedes tengan en cuenta de soja son 7 kilos de P, o sea 35-40 kilos de producto, y la soja se lleva 15, o sea el doble, y bueno, ahí está, la reposición es del 50%, se fertiliza muy poco, la principal cultivo que tenemos es soja, y en realidad ahí hay una mala difusión de decir que la soja no responde a la fertilización. En realidad no responde porque no se la fertiliza. Pero si uno la fertiliza, hay ensayos que muestran claramente la respuesta que hay en soja a la nutrición fosforada y azufrada en algunas zonas más que a fósforo. Eso hay mucha información de grupos de APRESI, de Corral de Bustos, de Sur de Santa Fe y demás, que la respuesta a azufre en soja es mayor que a fósforo. Entonces yo lo que le digo al productor es, siga haciendo lo que hace, haga una franja al lado con buena, adecuada nutrición y trate de medir la diferencia de rendimiento. Y después hablamos de cómo debería manejar la nutrición. Pero sin embargo, yo siempre digo, en 2017 hablar de muestrear suelo es como estar en la prehistoria, pero sin embargo muestreamos solamente el 30% de los suelos. Entonces, olvidémonos de los drones, hagamos muestreo de suelo y empecemos por el paso inicial, que es muestrear y saber lo que tiene nuestro suelo. Eso es el consejo. Si uno ve los ensayos de larga duración que tiene el INTA en general a nivel país, que tiene más de 20 ensayos en toda la región, que es una fuente de información fundamental, uno ve que en esos ensayos, independientemente de la rotación y demás, uno ha perdido materia orgánica. El perder materia orgánica, además de funcionalidad en general del suelo, pierde nutrientes. Para que tengan una idea, por cada % de materia orgánica que yo pierdo, en promedio estoy perdiendo más de 1000 kilos de nitrógeno, más de 300-400 kilos de fósforo y azufre. O sea, estoy perdiendo nutrientes, que eso si no lo repongo, además de todas las funciones que pierde ese suelo, estoy perdiendo salud. Y esto es muy difícil volver a su estado inicial. Si hay toda una nueva campana, una nueva línea de trabajo sobre cultivos puentes, cultivos de cobertura, tener el suelo cubierto todo el año, mejorar los balances de carbono y demás, pero estamos muy lejos de eso, de vuelta. Si el problema tenemos en que solamente muestreamos el 30% de los suelos, insisto lo mismo, es que hay un 70% de los productores asesores que no recomiendan hacer muestreo de suelo para tomar una decisión de diagnóstico. Entonces, ¿cómo toma la decisión de diagnóstico a partir de receta? Y ese es el peor error que podemos cometer. No entender los procesos, entender que lo fundamental es conocer qué tiene ese suelo para poder dar, el mejor programa o planteo de nutrición para ese cultivo y para la rotación. Es necesario tomarse el tiempo para definir el programa de fertilización, y claramente, arrendamiento lo pelean durante 5 o 6 meses. La nutrición la definen en 4 hojas cuando ya tendrían que fertilizar. Siéntense, hagan el trabajo de gabinete famoso, decir, bueno, yo voy a fertilizar para tal rendimiento, ¿cuál es mi estrategia? Si me cambia el año, ¿cómo voy a cambiar mi dosis, mi ajustar? Bueno, eso se plantea de antemano, Por suerte en los últimos años muchos grupos de asesores de CREA, de APRESI, de instituciones se han abierto bastante a los grupos de investigación. Siempre decidimos esa interacción y esa transferencia de calidad que debería hacer las instituciones públicas, y el privado se ha avanzado mucho, porque hay muchísima información al respecto. Lo que pasa es que no se aplica, o sea, hay una brecha ahí, tanto hablamos de brecha de rendimiento, hay brecha de conocimiento, pero en realidad está, lo que falta es la transferencia. Y me parece que ahí, los que trabajamos del sector público, privado, tenemos la responsabilidad de todo lo que generamos en investigación, transferirlo de forma clara y que el productor, por lo menos las cuestiones más simples, las pueda ir aplicando.
porque en realidad, como siempre digo, a nivel de producción, con pequeños ajustes se logran grandes saltos. Final para este especial, que es un ciclo que comprende 6 programas. Les recordamos que ustedes pueden encontrar cada uno de estos programas en particular, no solo en Chacra Televisión, sino en la plataforma de Medios Chacra, y allí, de acuerdo con su interés, poder escuchar o volver a ver a cada uno de los entrevistados. Nos reencontramos en el próximo programa. Auspiciaron este programa las siguientes empresas: